Hola, le habla el doctor José Carlos Arroyo y seré su profesor para el curso East 3055, Historia de los Estados Unidos 2. Este curso es la continuación de East 3050, la primera parte de la historia de los Estados Unidos, el cual termina con la Guerra Civil estadounidense. Hoy estaremos discutiendo la reconstrucción, retomando donde se quedó el curso pasado. Para comenzar, empezaremos con un breve repaso de lo que fue la Guerra Civil estadounidense. Comenzamos por decir que Abraham Lincoln ganó las elecciones del 1860 con apenas 39% de los votos. Inicialmente, Lincoln no buscó abolir la esclavitud, sino restringir su expansión en los territorios, anclado en la creencia de que esto eventualmente llevaría a la esclavitud a su fin. En esos momentos, su objetivo principal fue mantener la unión, pero a medida que Lincoln se fue adentrando en su presidencia, su postura fue cambiando y su objetivo fue buscar la unión de todos los estados sin la esclavitud. Como reacción a la elección de este abolicionista de Illinois, que fue Lincoln, Carolina del Sur, que era un estado esclavista, se separa de la Unión. El 8 de febrero de 1861 se crea la Confederación de Estados de América. Entre ellos estaban otros estados sureños como Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte. Hubo un grupo de estados que eran frontera con los estados del norte, los que decidieron mantenerse neutrales. Estos son conocidos como los estados de la frontera en la historiografía estadounidense, y aunque favorecían a la Confederación, se declararon neutrales y permanecieron en la Unión. Estos fueron Maryland, Delaware, Kentucky, Missouri y West Virginia. Como vemos, aquí les presentamos un mapa donde los estados en blanco son los estados que pertenecen a la Unión. Los territorios que están en el mapa, los territorios que están marcados en gris oscuro son territorios incorporados, aún no integrados como estados a la Unión. Los gris claro son los estados del sur, que son los que componen la Confederación de Estados Unidos, y los que están rayados son los estados que se mantuvieron neutrales. Para efectos prácticos, los Estados Confederados de América habían declarado su independencia y declarado su secesión de Estados Unidos, estableciendo una capital propia en Richmond, Virginia. Previamente había estado en Montgomery, Alabama. Ellos redactaron su propia constitución, tenían su propio presidente en Jefferson Davis, y llegaron a aprobar varias banderas durante los 4 años de existencia que existió la Confederación. Pero Lincoln declaró que esa separación era nula. En abril de 1861 comenzó la Guerra Civil. En términos económicos, la Unión le llevaba una gran ventaja a los confederados,
porque la Unión, los estados de la Unión era donde se concentraba la industria, mientras que los estados sureños confederados eran estados mayormente agrarios. La guerra civil es el conflicto más militar, y esto es importante señalarlo, en que más soldados estadounidenses han muerto hasta hoy. Se estima que los caídos sobrepasaron los 620,000 y los heridos se estiman en 475,881. El historiador demográfico J. David Hacker da un número aún mayor, diciendo que los muertos sobrepasan los 750,000. El 1 de enero de 1863, Lincoln emite la Proclamación de Emancipación. Luego de la batalla de Gettysburg, en la inauguración del Cementerio Nacional, que honraría a los muertos, a los caídos en esa batalla, Lincoln emitió su famoso discurso, conocido como el discurso de Gettysburg, donde decía: declaramos aquí como nuestro más alto empeño que estas muertes no han sido en vano, que esta nación guiada por Dios verá un renacimiento de la libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no perecerá en la faz de la tierra. En el 1864 Lincoln es reelecto presidente, y luego de la batalla de Appomattox en el 1865, el general Robert E. Lee, comandante de la Confederación, de los soldados de la Confederación, del ejército de la Confederación, se rinde ante Ulysses S. Grant. Vemos aquí una foto donde muestra el momento en que se da esa tregua. Lamentablemente, el 14 de abril de 1865, Lincoln fue asesinado por un seguidor de la Confederación, John Wilkes Booth, quien a su vez fue asesinado luego en Virginia. Es así que entonces Andrew Johnson toma la presidencia, y destacamos de Johnson primero que había sido vicepresidente de Estados Unidos, que esto es lo que lo cualificaba para ser presidente, que era sureño, pero que a pesar de su estado de pertenecer a ser una persona que pertenecía a un estado sureño, se mantuvo fiel a la Unión. A pesar de su fidelidad a la Unión, siempre también Johnson guardó ciertas lealtades a a los estados y a los amigos que tenía en el sur. Y por esto él propone una solución rápida, que no indagara mucho ni echara culpa sobre la guerra que acababa de suceder. El Congreso la rechaza. A su vez, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la 13ª enmienda, la cual se ratifica a final del año de 1865, algo que había comenzado Lincoln, para erradicar la esclavitud en Estados Unidos. Como decíamos, Johnson trató de reconstruir los gobiernos de los estados ocupados, confederados, rápidamente,
pero un grupo de congresistas, conocidos como los republicanos radicales, se le opusieron. Estos se rehusaron a aceptar los congresistas que venían de los estados del sur y procedieron a buscar que se reordenara y se reconstruyeran los gobiernos de los estados sureños. En la medida que fueron avanzando las medidas para establecer los derechos de la población afroamericana en los estados del sur, se aprobaron códigos para restringir el progreso, derechos y votos de esa población dentro de esos estados. Es irónico porque por un lado estaba el Congreso tratando de buscar ampliar los derechos de los antiguos esclavos, mientras que la élite blanca en los estados sureños estaba tratando de impedir que eso sucediera. Y vemos que a pesar de eso, el Congreso logra aprobar unas enmiendas importantes, por ejemplo, como lo fue la 14ª enmienda de la Constitución, la cual concede la ciudadanía a toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, y declara que estas personas serán ciudadanos estadounidenses y del estado del cual resida. Los estados sureños evitaron a toda costa aprobar y ratificarla, pero finalmente se logró hacer en el 1868. En el 1869 se aprueba la 15ª enmienda del Congreso, por el Congreso, la cual fue ratificada en el 1870. Y esta defiende el derecho al voto. Y dice que ningún estado ni el gobierno federal podrá coartar ni negar el derecho de los ciudadanos estadounidenses al sufragio por razón de sexo, de raza, color o condición previa de servidumbre. Los republicanos reformistas o radicales lograron pasar leyes para proteger los afroamericanos y castigar a los rebeldes, pero Johnson vetó esas leyes. Por esto, el Congreso lleva a un juicio político a Johnson, siendo el primer presidente que es residenciado, sometido a lo que se conoce como un impeachment. Pero Johnson sería absuelto. Para el 1868 los afroamericanos habían logrado un gran poder político en el sur. Como reacción a esto surge el Ku Klux Klan, una organización de odio que aún existe en los estados sureños de Estados Unidos para perseguir a los negros. Surgen para la década de 1870 lo que se conoce en estos estados sureños como las leyes Jim Crow, que imponían la segregación entre blancos y negros, poniendo fin al fracasado proyecto reformista. Estas leyes entorpecían también, además de que separaban las razas, que las masas negras fueran a votar. Lamentablemente el Congreso de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, ratifica a través de su decisión Plessy vs. Ferguson estas leyes. La decisión de la Corte Suprema en Plessy vs. Ferguson permitió la segregación de blancos y negros, creando la doctrina de separados pero iguales. Hasta la década del 1960, específicamente del 1964, imperaba una doctrina de separación por color de piel de los estadounidenses. Aún hoy Estados Unidos trata de recuperarse del legado que le dejó
la reconstrucción.